Ahora vamos a continuar con Abraham. Ahora vamos a entender otra cosa acerca de cómo Dios ve las cosas. Y él las ve como si ya hubieran sido hechas, porque Él sabe lo que va a hacer. Y entonces, en algunas veces, puede parecernos a nosotros como que Dios no está cumpliendo su palabra. Y por supuesto, después de 14 años, alguien pudo haberle dicho a Abraham, bueno, es que Dios no ha cumplido su promesa. Pero lo que sucede es que nuestra perspectiva, nuestra medida de tiempo, siempre es diferente que la de Dios. Y vamos a ver cómo expande todo esto. Acá a los 99 años, le dijo que hará su pacto entre él, dice, haré tu pacto entre tú y yo, y te multiplicaré excesivamente. Versículo 3, y Abraham cayó sobre su rostro. Y le dice que habrían naciones, versículo 6, dice, te haré excesivamente fructífero y haré naciones de ti. Y esto nos da más entendimiento acerca de Gálatas 3:29, de que si somos de Abraham, si somos de Jesús, somos la simiente de Abraham y somos herederos conforme a la promesa. Ahora, versículo 7, y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu semilla después de ti en sus generaciones por un pacto perpetuo. Entonces, esto significa, este pacto perpetuo, significa que a través de la historia, hasta la venida de Cristo, hasta el regreso de Cristo, hasta la resurrección de Abraham, de Isaac y de Jacob y de todos los santos y los patriarcas y de todos en la primera resurrección, todo eso lo incluye en este pacto perpetuo. Y todo esto es por lo que Dios hizo por Abraham. Y esto es algo muy interesante, muy maravilloso, y tenemos que entender que el reino de Dios ya viene y que Dios lo va a traer y Cristo va a regresar a establecer su gobierno sobre la tierra y que su gobierno va a estar sobre sus hombros y que junto a él va a estar Abraham. Y vamos a continuar aquí para ver cómo se expande todo esto. Para un pacto perpetuo. Dice, para ser a Dios a ti y a tu semilla después de ti. Versículo 8, y te daré la tierra en la cual eres un peregrino y a tu semilla después de ti, toda la tierra de Canaán, por una posesión eterna, y seré su Dios. Ahora vamos a Romanos 4, y vamos a ver lo que dice aquí. No solamente el Padre de muchas naciones, pero vamos a escuchar lo que dice aquí. Poner atención a lo que dice en el versículo 12 de Romanos 4. Se está refiriendo a Abraham y dice, y que él pudiera llegar a ser el padre de la circuncisión. No para aquellos quienes son de la circuncisión solamente, sino también para aquellos quienes caminan en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham, la cual él tuvo durante su incircuncisión, porque le creyó a Dios. Ahora, pongamos atención en el versículo 13, porque aquí está la promesa en el versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su semilla, que debería ser heredero del mundo, no dice heredero del mundo. Porque cuando Dios da la promesa de bendición, se va hasta mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Heredero del mundo. No fue dada a través de ley esta promesa, sino a través de la justicia de fe. Porque si aquellos de la ley son herederos, entonces la fe es anulada y la promesa es hecha inefectiva. Porque la ley desarrolla ira, porque donde no hay ley no hay transgresión. Por esta razón es de fe.
Y esto realmente ya llega a nosotros y nosotros vamos a estar en el reino de Dios. Este reino va a ser el reino más maravilloso que va a existir. Y Abraham va a ser realmente el progenitor de todos aquellos que entren en este reino. Esa es la realidad. Por eso dice que es de fe. Dice, porque si de aquellos que son de la ley son herederos, la fe nace anulada, la promesa es hecha inefectiva, porque la ley desarrolla ira, porque donde no hay ley no hay transgresión. Por esta razón es de fe, para que pudiera llegar a ser por gracia, a fin de que la promesa pudiera ser segura a toda la semilla, no solamente aquel que es de la ley, sino también el que es de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros. Exactamente como está escrito, yo te he hecho padre de muchas naciones, delante del Dios en quien creyó, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si la fueran. Y este es el tipo de fe que tenemos que tener. Y este es el tipo de esperanza que tenemos para poder traer a todos a su reino. Y al final vamos a ver que va a estar Cristo y todos los santos van a estar morando en la tierra. Y eso es algo muy, muy importante, muy especial. Y nosotros necesitamos de pensar mucho más amplio de cómo hemos pensado antes. Y mucho más profundo de lo que Dios está prometiendo, de lo que nosotros hemos considerado. Y esto es tremendo. ¿Y por qué? Porque él está realmente, ¿verdad? Lo vemos acá en el versículo 19. Porque él creyó que quien le había prometido era capaz de hacerlo. Porque hay veces que nosotros realmente no confiamos en las promesas de Dios de la manera que deberíamos. Sí esperamos en las promesas de Dios, pero a veces es difícil porque nuestras circunstancias son exactamente lo opuesto de lo que Dios prometió, pero eso es exactamente lo que sucedió con Abraham. Él estuvo 25 años sin hijo, desde que tenía 75 años hasta que llegó a los 100 años. Ahora, ¿cuántos años nosotros hemos estado esperando? Por eso nosotros tenemos que seguir creyendo. Versículo 19. Y él, no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo, ya habiendo llegado a estar muerto, sino siendo más o menos de 100 años de edad, ni consideró la falta de la vida de la matriz de Sara, y no dudó la promesa de Dios a través de incredulidad. Estaba sobrecogido por todo ello, pero no lo dudó, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, porque él estaba completamente persuadido. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender aquí, y especialmente durante la fiesta de los tabernáculos, que lo que Dios ha prometido en el reino venidero de Dios, ¿estamos nosotros completamente persuadidos de que Dios lo va a llevar a cabo? No importa cuál sea el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo está en las manos de Dios, no sabemos. No importa cuáles sean las circunstancias o cómo se vislumbren las circunstancias, porque Dios puede cambiarlo todo en un instante. Dice que pero él estaba completamente persuadido que lo que él ha prometido, él también es capaz de hacer, o que tiene el poder de hacer. Versículo 22, como resultado, eso también le fue imputado por justicia. Pero no fue escrito por amor a él solamente, que le fue imputado. Más bien fue también escrito por amor a nosotros, a quienes será imputado. A aquellos que creen, a quien levantó a Jesús nuestro Señor de los muertos, quien fue entregado por nuestras ofensas y fue levantado para nuestra justificación. Entonces vemos cómo todas estas cosas eh, vuelven al Nuevo Testamento. Y es importante que nosotros las entendamos. Vamos a regresar a Génesis 17, porque aquí es donde Dios le dio la promesa de las naciones físicas.
Génesis 17, versículo 9. Y Dios le dijo a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu semilla después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, el cual guardarás entre tú y yo, y tu semilla después de ti. Todo niño varón entre ustedes será circuncidado. Ahora, eso es para el linaje físico y para las tierras físicas y para los hijos físicos. Todos los varones serán circuncidados. Y circuncidarás el prepucio de su carne y será una señal del pacto entre tú y yo. Entonces la circuncisión no es de los judíos, sino que es de los padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto es lo que Dios le dijo a Abraham en el versículo 15, concerniente a su propia semilla física. Dios le dijo a Abraham, en cuanto a Sarai tu esposa, no llamarás su nombre Sarai, sino su nombre será Sara. Y la bendeciré y te daré un hijo también de ella. Sí, la bendeciré y ella será madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Y aquí está Abraham, de 99 años. Estaba peregrinando por 24 años, creyéndole a Dios, siguiendo sus instrucciones. Y aquí es como Abraham reaccionó a esa edad. Recordemos que él iba a cumplir 100 y su esposa iba a cumplir 90 años. Versículo 19. Y Abraham cayó sobre su cara y rió y dijo en su corazón, ¿será un niño nacido al que tiene 100 años de edad? Y Sara, que tiene 90 años de edad, dará a luz. Y sí sucedió, y ella amamantó a su hijo Isaac por 3 años. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas que para los hombres son imposibles. Y esto es lo que nosotros debemos de saber y de recordar. Continuemos aquí, versículo 18. Y Abraham le dijo a Dios, que Ismael pueda vivir delante de ti. Y Dios dijo, Sara tu esposa ciertamente te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac, y yo estableceré mi pacto con él, como, como un pacto eterno, y con su semilla después de él. Y también acerca de Ismael te he escuchado y lo bendeciré. Vamos ahora a Génesis 18. Vamos a Génesis 18. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que entender las cosas que están en el Antiguo Testamento, porque todas las promesas y todos los pactos están ahí, excepto el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, porque de ahí, del nuevo pacto, se expande desde ahí y Dios lo expande a todo, hasta el nuevo cielo y la tierra nueva. De una semilla que ni siquiera la puede uno ver. Desde ahí fluye todo, de ahí hasta el resto de la eternidad. Ahora, capítulo 18 de Génesis, versículo 1. Y el Señor le apareció en las planicies de Mamre, y él se sentó a la puerta de la tienda en el calor del día. Y levantó sus ojos y miró, y he aquí 3 hombres parados cerca de él. Y cuando los vio, corrió desde la puerta de la tienda a reunirse con ellos, y se inclinó hacia la tierra. Y dijo, mi señor, si ahora he encontrado favor a tu vista, no pases, te ruego, de tu siervo.
Un poco de agua, te ruego, sea traída, y lava tus pies, y descansa bajo el árbol. Y traeré un bocado de pan, y confortaré sus corazones. Después de eso, seguirás adelante, porque es por esto que has venido a tu siervo. Y ellos dijeron, haz así, como has dicho. Y entonces se fue a la tienda y con Sara, ¿verdad? Y le dijo, rápido, rápido, haz 3 medidas de harina fina, amásala y haz tortas, ¿verdad? Y entonces le dijo, trae un becerro, trajo el becerro, lo dio a un hombre joven y se afanó a prepararlo. Y él tomó la mantequilla y la leche y el becerro, el cual había preparado. Muy interesante. Los judíos dicen que no puede tener uno carne y la leche juntos. Pero Dios lo tuvo. Abraham lo tuvo. Aquí está. Mantequilla y leche y el becerro, el cual había preparado. Lo colocó delante de ellos. Y se paró cerca de ellos bajo el árbol. Y ellos comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu esposa? Y él dijo, versículo 9 ahora, he aquí en la tienda. Y él dijo, ciertamente regresaré a ti según el tiempo de vida. Y he aquí, Sara tu esposa tendrá un hijo. Y Sara oyó a la puerta de la tienda, la cual estaba detrás de él. Ahora Abraham y Sara eran viejos, bien avanzados en días, y había cesado de ser con Sara según la costumbre de las mujeres. Por tanto Sara se rió dentro de ella diciendo, y sí se rió, ¿verdad? Después que he llegado a ser vieja, ¿tendré placer, mi señor siendo también viejo? Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, yo quien soy vieja, tendré ciertamente un hijo? ¿Es algo muy difícil para el Señor? Es una lección muy, muy importante aquí, porque no hay nada que sea muy difícil para el Señor. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo en el que Dios lo va a llevar a cabo? Y probablemente sea diferente de lo que nosotros creemos o lo que nosotros esperamos, como fue aquí. En el tiempo señalado regresaré nuevamente de acuerdo al tiempo de vida y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque estaba asustada. Y él dijo, no, sino que sí te reíste. Entonces después de esto, tenemos la historia de Sodoma y de Gomorra. Y ahora en el capítulo 21 tenemos cuando nace Isaac. Ahora, cuando nosotros vemos a lo que Dios está haciendo por nosotros y lo que Dios está haciendo con nosotros y cómo deben de ser las cosas, Dios lo va a llevar a cabo, Dios lo va a cumplir. No importa qué tan viejos estemos, no importa qué tan débiles estemos, no importa si morimos y somos enterrados. El plan de Dios, la voluntad de Dios, su propósito, se va a cumplir en la vida de cada uno de todas las personas. Y el último propósito, el propósito final, es que Dios va a tener un lugar, una morada en la tierra. Y aquí en todo esto que hemos estado estudiando, Dios mismo no tenía un lugar donde morar en la tierra, porque fue, fue al cielo y regresó a la tierra de vez en cuando. Génesis 21, versículo 1. Y el Señor visitó a Sara como lo había dicho, y el Señor hizo a Sara como había hablado, porque guardó su palabra como él había prometido, porque Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su edad vieja, en el tiempo fijado, el cual Dios le había hablado a él. El tiempo fijado.
Ahora nosotros vemos al regreso de Jesucristo, nuestro Señor, va a ser en el tiempo fijado también. Y también cuando va a ser establecido el reino de Dios en la tierra, será en el tiempo fijado. A pesar de las imposibilidades que lo hacen ver como que no va a suceder. Versículo, versículo 3, y Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació, a quien Sara le dio a luz, Isaac. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días de edad, como Dios le había ordenado. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac le nació. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír, así que todo el que oiga reirá conmigo. No, no, no de ella, sino con ella. Y ella dijo, ¿quién podría haberle dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Porque le he dado a luz un hijo en su vejez. Y habla acerca del niño, cómo creció y todo. Ahora vamos al capítulo 22 de Génesis. Porque aquí es una prueba de fe. Y cada uno de nosotros vamos a tener una prueba de fe también. Y quiero que nosotros entendamos para ver si podemos comprender qué tanto amaban Abraham y Sara a Isaac, su único hijo, en su vejez. Y el requerimiento de lo que Dios iba a hacer en el capítulo 22 era un precursor de lo que Dios mismo iba a hacer con su propio hijo, su único hijo engendrado, Jesús. Ahora, nosotros sabemos que Génesis 15 sucedió en la Pascua. Y es muy probable que Génesis 22 también haya sido en una Pascua. Ahora, conocemos también la historia, ¿verdad? Le dice, toma tu hijo y vete al monte Moriah, el monte que yo te mostraré, y ofrece a tu hijo como una ofrenda encendida. Entonces él se preparó, se fue de camino, 3 días de camino, y vio la montaña a lo lejos. Y le dijo al joven que fue con él, ayudándolo, ¿verdad? Trayendo la madera y el burro y todo, y estaba a Isaac con él. Y les dijo a los otros que iban con él, le dijo, esperen aquí, hasta que Isaac y yo hagamos una ofrenda al Eterno. Ahora, ¿qué estaba en la mente de Abraham? No sabemos, porque no se nos dice, pero se nos dice en Hebreos 12 que él estaba dispuesto a hacerlo porque le creyó a Dios y Dios le dijo que lo hiciera y Dios tenía una razón para hacerlo, porque le dijo, ofrece a tu hijo como un sacrificio vivo. Y es algo muy difícil. Después de haber esperado todos esos años por su hijo, y después, a los 100 años, y ahora acá, probablemente de edad de 115 años, porque lo que más podemos darnos cuenta que estaba aquí más o menos en las cuentas, el que Isaac tenía como 15 años, era un muchacho. Entonces Abraham lo trajo, lo puso en el altar, que era un tipo de Cristo trayendo su propia cruz, porque Isaac fue el que trajo su propia leña para ser crucificado. Y, y esta montaña, fueron a esta montaña, y yo no sé si fue en esta montaña donde Cristo fue crucificado, porque él fue crucificado en el Monte de los Olivos. Puede ser, puede ser que haya sido la misma montaña, no sabemos. Pero cuando iba para arriba, entonces Abraham traía el fuego, ¿verdad? El carbón. Isaac traía la leña
Y él le preguntó, yo veo el fuego, veo la leña, pero ¿dónde está el animal para el holocausto? ¿Y qué le respondió Abraham a Isaac? "Di- Mi hijo, Dios proveerá". Nosotros tenemos ese tipo de fe porque vamos a tener muchas dificultades, pero Dios proveerá. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios y tenemos que usar también la- nuestra inteligencia y creer completamente que exactamente lo que Dios ha prometido, Él es capaz de hacerlo, de llevarlo a cabo. Ahora, subieron, Abraham hizo el altar, puso altar sobre el altar, ¿verdad? Lo ató, lo puso sobre el altar y estaba a punto de sacrificarlo, de cortar el cuello. Y sabemos en Hebreos 12, lo estaba haciendo porque él sabía que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos, porque él lo, lo recibió a, a través de procreación en su cuerpo muerto y en el cuerpo muerto de Sara. Y esto muerto sexualmente, obviamente. Entonces él tenía la fe y él ofreció a Isaac. Y ahí estaba la prueba. Y todos vamos a tener una prueba como esta. No sabemos cómo va a venir. No sabemos cuáles van a ser las circunstancias. Precisamente por eso nosotros siempre tenemos que estar listos, estar cerca de Dios, en oración, en estudio y en todas las cosas que hacemos. Génesis 22, versículo 10. Y Abraham estiró su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Y yo creo que estaba muy contento de escuchar esas palabras, que el ángel estuviera hablando. Y él dijo, no coloques tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Pero escuchemos atentamente lo que dice, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Nosotros también amamos a Dios y le tememos de esta manera. ¿Estamos listos para enfrentar lo que venga? Entonces Abraham levantó sus ojos y vio, ¿verdad?, un carnero enredado, enredado en un matorral. Y hay dos cosas que vienen, ¿verdad? Estaba el carnero mientras que se vino a incrustar acá en el matorral, o mientras ellos preparaban eso, o mientras estaba llamando el ángel, quizás Dios de manera sobrenatural pudo haber creado ese carnero ahí para ese sacrificio. De una de las dos maneras sucedió. Y entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Versículo 15, y aquí terminamos. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo, por mí mismo. Y tenemos que entender algo. Dios está tan interesado en nosotros y en que nosotros lleguemos al reino de Dios y que nosotros lleguemos a reinar sobre el mundo con todos los santos, con Abraham, con Isaac, con Jacob, todos juntos para poder regir al mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición te bendeciré y en multiplicación yo multiplicaré tu semilla como a las estrellas de los cielos. Y esto es
todos los hijos espirituales de Dios. Y por eso es muy importante que el día de hoy, que tenemos todas estas maravillosas fotos del universo y las podemos ver y podemos ser inspirados de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios lo ha hecho por nosotros y para nosotros. Y sabemos que todo en la tierra y durante el milenio es solamente la finalidad, el final de todo lo que va a suceder en la tierra, pero después tenemos a la Nueva Jerusalén y a todo el universo. Es algo maravilloso. Y multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. Y esa es la promesa física a través de Jacob y todos sus hijos. Y dice, y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu semilla, esta misma promesa, porque Dios le dio esta promesa a Abraham y le pasa esta promesa a Isaac también. Versículo 18. Y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque has obedecido mi voz. Y esto es lo que vamos a enseñarles a todas las personas en el milenio. Y es importante que nosotros aprendamos estas lecciones ahora. Porque nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Acaso nosotros obedecemos la voz de Dios? ¿Hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos verdaderamente y profundamente comprometidos con Dios en nuestras vidas y lo que está llevando a cabo? Y en convivir con nosotros, unos con otros, y amarnos los unos a los otros, y amar a Dios, y en anticipar el reino de Dios. Precisamente por eso guardamos la fiesta de los tabernáculos. Y todas estas cosas son parte de ello. Entonces es bueno que nosotros volvemos a repasar todo esto y que no nos removamos de todo esto y pensar que nosotros tenemos algo diferente y separado. No, no es cierto. Así es de que regocijémonos en la bondad de Dios, regocijémonos en su bendición, regocijémonos en esta fiesta de tabernáculos. Y, y por hoy vamos a terminar y nos vemos entonces mañana, en el día 4.